Hola, Hola. bienvenidos al canal de la cocina de Tita y Pa. Muchas gracias a todos los que se han suscrito, a todos los que nos han dejado comentarios allá abajo. Como se dan cuenta, todos los contestamos, todos los estamos viendo. Si tienen sugerencias, ya saben, igual allá abajo nos los pueden dejar. Si es la primera vez que nos acompañas en este canal, esta es nuestra tercera receta. Si te gusta, suscríbete, por ahí va a aparecer el botón al final del video. Compártenos, danos un like y cuéntanos, Tita, para el día de hoy, ¿qué vamos a cocinar? Bueno, hoy es algo delicioso, es una pasta a la nuez. Delicioso. Sí, suena bien. Y el tiempo de cocción, más o menos, ¿como cuánto tiempo crees que nos vayamos a tardar? No sé, quizá media hora. ¿Con media hora va a quedar listo? Yo ¡Wow! sí. O sea, este es un platillo así para... Creo que va a ser el más rápido entonces que hemos hecho. Vamos a ver si es el rapidín que yo pienso. Muy bien, bueno, pues entonces acompáñenos y nos seguimos viendo en las siguientes secciones. Manos a la obra. Estos van a ser los ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy para esta receta. La verdad es que sí se ven muchos, ¿no? O sea, sí se ven más incluso que la receta pasada, pero no se nos angustien, la receta es fácil de preparar, ya lo verán. Entonces, Tita, ¿con qué vamos a empezar? La nuez, mientras más mejor. Aquí. Hay que picarla finita porque le da un sabor muy rico a la comida. Esta está entera, la vamos a picar al ratito. Aceite de olivo, van a ser 7 cucharadas de aceite de olivo de las soperas. O sea, 7 cucharadas grandotas. Esto muy importante, nos lo ha regalado una amiga que queremos muchísimo, que es sal de mar molida con pimienta entera. Riquísimo, eso a todo lo que le ponemos le queda delicioso. Muchas gracias, tía. ¿Qué más? ¿Qué más? Va a ser medio litro de puré de tomate condimentado. Ojo, es condimentado, no es el natural. Este es el condimentado. Así medio es, litro de puré de tomate condimentado. Así es. Ajá. Una cebolla. Vamos a utilizar la cebolla completa, Tita. Es completa, nada más le quitamos los rabitos para echarlos en la cocida de la pasta. O sea, en esta ocasión, recuerden que en otras recetas quitamos el rabito y la colita del rabito y listo. En esta ocasión vamos a aprovechar también el rabito y la colita para cuando estemos haciendo el espagueti. Que, digo, ya que estamos ahí, este es el espagueti. ¿Cuánto vamos a usar de espagueti, Tita? Medio kilo. Medio kilo de espagueti. Tocino, la verdad es que aquí sí es bien importante que agarren un buen tocino, sí. ¿no? O sea, un buen tocino hace la diferencia en esta receta. Incluso se pueden dar cuenta, viene hasta en trozo, ¿no? O sea, también lo vamos a picar al rato. Delicioso. Y la verdad es que es lo que le da un buen sabor, junto con el queso. Entonces necesitamos escogernos un buen tocino y un buen queso. ¿De queso qué queso es, Tita? Es manchego. Es manchego. ¿Y cuánto vamos a necesitar? Medio kilo. Medio kilo de queso, muy bien. Y bueno, la carne. Es mixta, es un cuarto de kilo de res y un cuarto de kilo de pierna de cerdo. Ok, entonces tenemos de res y de cerdo. Los ajos. Los ajos y la cebolla. De los ajos van a ser 5 dientes de ajos. 5. Y bueno, el queso parmesano, igual de su preferencia. Ya es para cuando terminemos la receta, ya saben, cuando lo van a servir. Le echan una espolvoreada, ajo en polvo. Perfecto. Y creo que esos ya son todos los ingredientes, ¿no, Tita? Ya. Perfecto. Pues vamos a empezar. Ok, manos a la obra. Como la ocasión anterior, vamos a hacer la magia de Tita que está por acá, para hacer todo el picado de las cosas, pero vamos a hacerlo rápido. Eso. Muy bien, ya tenemos la nuez. Ahora, ¿qué sigue, Tita? La cebolla, el ajo. Ahora la cebolla y los ajos. Lista la cebolla, el queso, el tocino. Listo. Y ahora vámonos para allá a continuar con la preparación. Ok. Ahora vamos a empezar con la preparación primero del espagueti y después de la salsa. Entonces, Tita, primero tenemos aquí la olla en donde vamos a cocer el espagueti, ya con el agua. El agua todavía está fría, o sea, todavía no está caliente. ¿Qué le echamos primero, Le Tita? ponemos las colitas de la cebolla. Las que dijimos allá que íbamos a utilizar, ¿no? Un puñito de sal. Porque la pasta, bueno, y poquito porque el queso viene un poco Pero salado. ojo, esta es sal gorda, ¿eh? Así es. Esta es sal gorda.
Y un chorrito de aceite, simplemente para que se suavice la... Pero este es aceite normal. Normal. De cártamo, a ver. Y es un chorrito nada más. Así para que se suavice la pasta. Oye, no, ese ya fue un chorrote, pero bueno. No, está bien, porque con eso se va a suavizar la pasta y no se va a pegar. Ok. Y luego de eso entonces tenemos que dejarla hasta que hierva, ¿no? Exacto. Y una vez que hierve, entonces ya echamos la pasta. Así es. Vale. Entonces ya estamos de regreso, ahorita ya está ebulliendo el agua, como pueden ver. Ya estamos listos para poner la pasta. Basta, vas, échala. ¿Cómo vas? Me encanta Sale. esta olla porque entra toditita. Sí, como pueden darse cuenta, entra toda la pasta completa, ¿no? Entonces, digo, si es una olla que queda medio colgando un poquito, no importa, porque cuando se vaya suavizando la parte de que está dentro del agua, realmente va a caer toda, o sea, se va a ajustar. Pero lo ideal es una olla como, más o menos como esta, donde quepa todo el espagueti. Este medio kilo serán aproximadamente 10 minutos. Otros 10 minutos de cocción. Que a final de cuentas lo que también Tita decía en algún momento es que nosotros estamos haciendo esta pasta con espagueti. Si tú quieres utilizar tornillitos lasaña o lo que tú quieras para ponerle la salsa, delicioso. También queda muy bien. Entonces, bueno, nos vemos en un ratito a que ya esté lista la pasta. Ya estamos de regreso. ¿Como cuántos minutos después fueron, Tita? 12 minutos. Como 12, 13 minutitos. A ver, levántale. Ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, esto lo vamos a poner a colar y lo escurrimos sin echarle agua ni nada, se le pone un poquito de mantequilla encima. Ajá. Y ahí se va dejando para cuando ya esté lista la salsa. Y mientras vamos a empezar con la salsa, ¿no, Tita? Así es. Entonces regresamos en un ratito. Ya regresamos, ya dejamos escurriendo el espagueti por allá, junto con la mantequilla que decía Tita que es muy importante. Ya como pueden ver tenemos aquí la sartén que ya está caliente, o sea es muy importante que esté caliente. Y vamos a empezar con la salsa. Entonces primero lo que tenemos que poner es el tocino ya picadito. Ahora ya que está el tocino doradito, entonces ya echamos, esta es la revoltura de la cebolla y el ajo. Ahora nos seguimos con la nuez. Acuérdense que la nuez está ya como picadita. Listo, entonces ahora sí ya cuando está bien doradito todo, o sea, esto que pareciera que como que ya se nos pasó de tueste, realmente es como la nuez, lo que se alcanza a ver más. Yo veo pedacitos ahí de cebollita también, pero digamos que ya que está bien tostadito, entonces ahora sí ya vamos a echar toda la carne. Eso le da un sabor muy especial y muy rico a la... Ahora aquí, si se dan cuenta, ya más o menos está como también cocida la carne, entonces, frita. O frita. Vamos a echarle un poquito, a esto sí nada más es un poquito, bueno, es al gusto de cada quien, la ciencia cierta, pero le vamos a echar un poco de ajo en polvo. Recuerden que no sea sal de ajo o sal con ajo, que sea solamente ajo en polvo. Y seguimos revolviendo esto muy bien. Quita, échale. Ya estamos justo en el punto, como pueden ver. A ver, vamos a acercarle un poquito. Ahí no sé si se está viendo, Tita. Sí, okay. Sí, perfecto. Ahí ya pueden ver que, por ejemplo, los trozos grandes de tocino ya están doraditos, la carne ya está doradita. En general, todo ya está doradito. Entonces ahora lo que vamos a hacer huele a gloria. Sí, bueno, ustedes no lo están oliendo, pero la verdad es que a mí me encanta cómo huele el tocino y el ajo con la cebolla ya doraditos. Esto huele riquísimo. Ahora sí ya vamos a echarle el puré de tomate. Condimentado. Recuerden que es condimentado, es muy importante. Ahora ya si se dan cuenta, la salsa ya está como, digamos, hirviendo o sacando burbujitas, pero ya de todos lados. Y acá en las orillas, si se fijan también, ya está como, se empieza como a separar, como el guiso, en los guisos anteriores, se empieza a separar. Esto quiere decir que el jitomate ya está listo, ya está frito. Está frito. Nosotros seguramente no lo pudieron ver porque estaba muy rápido, pero nos robamos un par de pedacitos de esos de tocino grueso. Híjole, qué rico está, ¿eh? Delicioso. Entonces ahora vamos a echar el queso.
¿Lista, Tita? ¿Listo? Pues esto ya prácticamente está listo. ¿Tú qué opinas, Tita? Se ve delicioso. ¿Cómo ves? En su punto. Ya está así como la textura. Si se fijan, el queso le ayudó como a hacerse ya un poquito más con apariencia de salsa, porque antes estaba como muy seco todo. Ahorita, si se dan cuenta, entre el queso y el puré de tomate, ya está, pues, ahora sí como una salsa espesa, ¿no? Pero al final de cuentas ya es como una salsita. Entonces ahora lo que vamos a hacer ya es apagar la sartén, que la verdad es que les va a ayudar mucho. No es así como que súper importante, pero les va a ayudar mucho que es una sartén como de este tipo. Si se dan cuenta, la mayoría de nuestros guisados siempre usamos esta sartén, porque la verdad es que la profundidad que tiene y como reparte el calor, lo hace muy bien. Entonces, ahorita ya lo que vamos a hacer es apagarla y dejarla aquí que se siente un ratito, ¿no? Entonces, nos vemos al ratito. Vamos a ponerle la tapa. Vamos a apagarla. Y nos vemos en unos minutos. Ya la dejamos descansar. ¿Cómo cuánto habrá sido, Tita? 3 o 4 minutos. 3-4 minutitos, 5 máximo. Incluso si pueden ver, todavía sigue como medio burbujeando un poquito. Esta tapa ya nos la llevamos. El espagueti, recuerden que lo dejamos en otro lado, colándose con la mantequillita derretida encima. Entonces ya nos trajimos un poquito, porque este es degustación nada más, es probete, para que vean cómo quedó. Mortete. Entonces el espagueti ahí está. Esto, como se debe de servir, no es que agarren el espagueti y lo mezclen ahí, porque quién sabe qué engrudo les va a quedar. O sea, aquí el chiste es que el espagueti ya listo, lo pongan en su platito y ya después, a ver, Tita, le echamos la salsa encima. Perfecto. Igual que sea una cantidad acorde a lo que está de espagueti, ¿no? Digo, este ya es como al gusto del cliente, le pueden poner más o menos. Ahí. Entonces, ahí lo tienen. ¿Qué opinan? Hasta calentito todavía está, mira. Entonces, pues ahora vámonos de regreso a la oficial mesa de degustación. Así es. Pues listo, aquí estamos ya con el platillo terminado. Que lo que estamos platicando es que, si se dan cuenta, y durante toda la preparación de la salsa, esto bien podría ser como una variante de la boloñesa, ¿no, Tita? Sí, claro. O sea, a final de cuentas lleva la salsa de tomate, lleva la carne molida, pues el ajo, la cebolla, etcétera, todos los como condimentos. Entonces esto puede ser muy bien una variante de una boloñesa. Vamos a ver qué tal nos quedó, Tita. Yo creo que sí. Que Tita insiste que ahora sea yo primero, porque el pasado del pollo a la pipitoria, Lo probé yo que al final pueden ver de este lado la receta, por si se la perdieron. Pues fue ella, ¿no?, la que lo probó. Entonces, pues vamos a ver. Si me sale como los cánones mandan, ya saben, con la cucharita, que la verdad es que yo nunca he sido muy diestro en esas cosas. Pero bueno, primero vamos a revolver el espagueti para que quede como todo impregnadito de la salsa. Pero se me está haciendo agua en la boca. Huele riquísimo, huele riquísimo. Ahora sí, Tita. Vamos a agarrar un cachito de carne, el espagueti, vamos a darle vueltitas a esto. Esto de la cuchara es muy bueno porque el espagueti no se cortó en ningún momento. Quedó a lo largo del espagueti crudo. Que es como los cánones mandan. Así es. Nosotros no somos muy de cánones, pero ¿qué tal lo degustamos? Quedó muy bueno. La verdad es que sí está rico. Y sí, en efecto, sí es como... A ver, pruébalo, Tita. Sí es como una variante de la boloñesa. Ahora esto, con un vinito al lado y una ensaladita César, bueno, sí, esto ya se acaba esto de queda muy rico. completar todo. Porque, ojo, como ya tiene carne, tiene tocino, tiene nuez, pues al final de cuentas ya puede ser un platillo completo. Sí. O ya es un plato completo. Un plato principal. Entonces más bien ya nada más hay que buscar con qué lo acompañamos, que como dice Tita, con una ensaladita quedaría muy bien. Y un vinito nunca está de más. Un vinito también quedaría muy rico. A ver, Tita. Ahí viene. ¿El tocino y la nuez le van? Sí. Quedó muy bueno. Muy rico. Ahora el que no puede parar eres tú.
Si la vez pasada Tita era la que no podía parar de comer el pollo pipitoria, ahora soy yo. Es que yo estaba disfrutándola y viviendo como en mi infancia, cuando lo hacía mi madre. Pero bueno, así es como queda. La verdad es que quedó muy rico. Y pues ahora nos vemos para la despedida. Y pues con eso llegamos al final de la receta y a la receta de esta semana, que la verdad es que sí quedó muy rico. Delicioso. Mira, Tita todavía se está relamiendo los bigotes. relamiendo los bigotes. Para la siguiente semana, Tita les tiene un anuncio. No voy a estar, pero aquí va a ser las veces de los dos. Sí, para la siguiente semana voy a preparar, siguiendo desde luego las instrucciones, con uno que otro cambio ligero. Pero bueno, siguiendo básicamente las instrucciones de la receta del pastel azteca. Es muy creativo, ¿eh? y pues nada, si les gustó, denos un like. Ya saben, sus comentarios siempre los contestamos, los tomamos en cuenta. Y si eres nuevo y llegaste aquí para buscar una receta de una pasta y te gustó, pues igual suscríbete por acá. Y por acá les vamos a dejar alguna de las recetas previas. Así es que nos vemos la siguiente semana sin Tita. Adiós. Dios.